su motivo causal de procedencia, un carácter o una jurídica que el aire podía tener. Ahora nos corresponde ver el segundo recurso que regula el Código de Procedimiento Civil, que al igual que el aire tiene una aplicación transversal al ámbito de familia, laboral y penal, sin perjuicio de que cada legislación introduce ciertas modificaciones que se van a ir viendo en su respectiva oportunidad, pero también es quizás el recurso de mayor aplicación en el día a día en la tramitación de los procedimientos, que corresponde al denominado recurso de reposición, que quizás las palabras más simples que se puede traducir, una especie de, o lo más similar que ustedes pueden haber visto, es su solicitud de reconsideración de sus pruebas correspondientes. Como concepto, la doctrina suele decir que se trata de un medio de impugnación o un acto jurídico procesal de parte que es de carácter ordinario, haciendo alusión a que procede contra un gran número de resoluciones y de carácter no devolutivo. Es decir, este recurso también es conocido y resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución que usted está impugnando. No lo conoce un superior jerárquico y que permite la modificación de una determinada resolución por parte del mismo tribunal que la pronunció. Eso es como el concepto que da cuenta de alguna manera de las características más relevantes de este recurso o medio de impugnación. En realidad se dice que tiene una eficacia práctica relativa, porque usted está tratando de hacer cambiar el criterio o la decisión del mismo tribunal que dictó la resolución. Es decir, quiere o pretende hacer que se retracte. Por eso muchos dicen que es un elemento esencial de los recursos que el recurso sea conocido por un superior jerárquico, no por el mismo tribunal que está dictando la resolución. Así hay quienes dicen que en realidad más que un recurso propiamente tal, se trataría de un remedio procesal o de un recurso de, algunos dicen, de retractación. Algunos dicen que para poder hablar derechamente de un recurso propiamente tal, tiene que ser conocido necesariamente por un tribunal superior jerárquico distinto al que dictó la resolución. Sin perjuicio de ello, es el recurso de mayor utilización al día a día y tiene razones obviamente de economía procesal y evitar posibles nulidades futuras por vicios que se observen en la tramitación del procedimiento. La gracia, en cierto sentido, por su amplio ámbito de procedencia, es que el recurso de reposición dice relación con aspectos tanto de forma, de efectos formales que puede tener la resolución, pero también de fondo, y en eso se distingue en gran medida de la aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Usted pide que el tribunal cambie su resolución, ya sea por cuestiones de forma o por cuestiones de fondo. Otro aspecto importante que ustedes también van a ver a lo largo del estudio de otra rama, que el recurso de reposición, como está establecido por razones de economía procesal, generalmente es el presupuesto para que usted pueda interponer otros recursos. O sea, el legislador tiende o propende o prefiere que los errores se resuelvan ante el mismo tribunal que dictó la resolución rápidamente y que no se tenga que desplegar el desgaste de la actividad jurisdiccional del tribunal de alzada o del tribunal superior. Me dan un segundo para cerrar la cortina, por favor. Ahí sí, disculpen. Ya. Entonces, el recurso de reposición, como ustedes vamos a ver después, generalmente se establece como presupuesto para la interposición de otros recursos. No sé si alguien tiene el CPC a mano, ahí ya sea en formato papel o digital. De hecho, le subí a Educandus el CPC en formato digital. No sé si alguien puede leer el 188, por favor. Yo, profe, lo leo. Por favor. Artículo 188. Los autos y decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la substanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida.
Ya, el 188 determina que en principio la apelación, que lo vamos a ver después, no procede contra autos y decretos, salvo excepcionalmente los casos que el mismo 188 establece. Pero para que proceda esta apelación, el código exige que usted primero solicite la reposición de esa resolución y que en subsidio, en el mismo escrito obviamente, presente su recurso de apelación. Pero en principio trata que el problema que el agravio se solucione o se enmiende por medio del recurso de reposición por razones de economía procesal. Es decir, la reposición actúa como presupuesto de esta apelación que se use en subsidio. ¿Alguien puede leer el 319, el inciso tercero, que lo tuvieron que haber visto en juicio ordinario? Por favor. Profe, ¿qué recurso era? O sea, perdón, artículo. 319, inciso tercero. Que se refiere al auto de prueba, a la impugnación del auto de prueba o la resolución que recibe la causa prueba. Yo lo leo, profe. Por favor. La apelación en contra de la resolución del artículo 318 solo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se considera solo en efecto devolutivo. Ahí nuevamente la apelación, la reposición actúa como un presupuesto del recurso de apelación en el caso de que usted quiera impugnar el auto de prueba. Tiene que reponer y en el mismo escrito, en subsidio, apela. Es decir, el legislador tiende a que el agravio se enmiende primero a través de la reposición frente al mismo tribunal que dicta la resolución, evitando tener que recurrir ante el superior jerárquico y desplegar toda la actividad jurisdiccional de este tribunal. Y finalmente el 769, que se refiere a la preparación del recurso de casación en la forma, que también vamos a ver oportunamente. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El 769. Profe, lo leo. Por favor. Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma, es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. Hasta ahí solamente, hasta ahí solamente. El 769, para que lo puedan ir anotando desde ya, regula lo que se denomina la preparación del recurso. Básicamente, el recurso de casación en la forma. Básicamente, el recurso de casación en la forma, como vamos a ver después, se refiere a ciertos vicios que se han cometido en la tramitación de un procedimiento. Entonces, estos vicios, estas faltas, el legislador exige que para que usted los pueda reclamar a través de un recurso de casación en la forma, primero lo tuvo que haber reclamado mediante todos los mecanismos que la ley le permitía haberlo reclamado. Y uno de esos mecanismos que a usted la ley le permite reclamar vicios o errores en el procedimiento es precisamente el recurso de reposición. Si usted no reclamó ese vicio a través del correspondiente recurso de reposición y luego trata de alegarlo a través de un recurso de casación en la forma, el tribunal probablemente le va a decir que usted no preparó el recurso porque no alegó el vicio en la oportunidad que correspondía y por el medio procesal que correspondía, por lo tanto usted no preparó su recurso y su recurso de casación en la forma va a ser rechazado. Eso también se establece por razones de economía. Trata de que los litigantes enmienden los errores del procedimiento durante este y que no esperen hasta el final del procedimiento para tratar de invalidar o anular todo a través de un recurso de casación en la forma. Miren, por ejemplo, el 768, que regula las causales del recurso de casación en la forma, en su primera causal regula, por ejemplo, la incompetencia. Una sentencia que haya sido dictada por un tribunal incompetente se trataría de una sentencia susceptible
de ser recurrida por un recurso de casación en la forma. ¿Qué mecanismo le otorga a usted la ley para reclamar de la incompetencia durante el procedimiento? Porque el 769 habla de ejerciendo oportunamente en todo su grado los recursos establecidos por la ley. En ese caso, recursos se entiende en un sentido amplio como cualquier medio de impugnación. Entonces, si la incompetencia es un vicio, si la incompetencia es una falta o una irregularidad, ¿qué medio me concede a mí la ley para alegarla durante el procedimiento y no esperar hasta el final para interponer un recurso de casación en la forma? Profe, ¿podría Bien. ser que se tramite como un incidente ¿Ya? ¿Y qué incidente sería ese? de Precisamente. previo y especial pronunciamiento? No, pero ese incidente, esa cuestión accesoria por la cual usted alega la incompetencia, de hecho tiene una regulación específica. Las excepciones dilatorias, profesor, Sí, la hay una número 1. excepción dilatoria específica que se refiere a la incompetencia. De la Sin ineptitud. perjuicio, no sería ineptitud del libelo, sería incompetencia del tribunal. Sin perjuicio de que si se trata, por ejemplo, de incompetencia absoluta y el tribunal no la declaró de oficio, perfectamente usted puede deducir un incidente de nulidad procesal fundada en la incompetencia del tribunal. Así que ese sería un medio de preparación del recurso de casación en la forma por esa causal. No se restringe solamente a los recursos, pero para estos efectos la reposición es uno de los principales mecanismos que sirve para preparar el recurso de casación en la forma. La forma. Ya. Entonces, lo otro importante, y que es típica también como pregunta de examen de licenciatura, es que la reposición admite una triple clasificación. Es muy común escuchar hablar de la reposición ordinaria, de la reposición extraordinaria y de la denominada reposición especial. Luego vamos a ver cuál es cada una de estas tres clases de reposiciones. En realidad es una especie de creación doctrinaria porque el código no distingue y regula la reposición básicamente en un solo artículo del Código de Procedimiento Civil. Ya, hasta aquí se entienden, ¿no?, las características de la reposición como recurso. ¿O dudas? Sí, profe. Ya, a ver, ¿quién conoce la reposición? El mismo tribunal que conoció en primera o única instancia. ¿Y eso significa que la reposición produce un efecto devolutivo? No, porque no lo puede revisar un tribunal superior jerárquico. Ya. Entonces la reposición es, ahí como dice ahí, un recurso de carácter no devolutivo y lo conoce el mismo tribunal que dictó la resolución. El mismo tribunal que dicta la resolución que usted impugna, conoce y falla la reposición. Ya. Siguiente. ¿Contra qué resoluciones procede? El 181 indica que la reposición procede contra autos y decretos. Básicamente el 181 regula todo lo referente a la reposición de carácter civil. ¿Se acuerdan qué eran los decretos, no? ¿Cómo podíamos distinguir o saber qué era un decreto? ¿Decreto, providencia o proveído? Profe, yo no me acuerdo. Mira, se supone que los decretos, las providencias o proveídos solamente tienen por objeto darle curso a un procedimiento, darle curso regular a un procedimiento, pero no se pronuncian sobre ninguna cuestión debatida entre las partes. El 158, por ejemplo, define lo que es sentencia definitiva, interlocutoria, autos y decretos. Y para efectos de los decretos, dice que los decretos, providencia o proveído, son los que sin fallar sobre ese incidentes, o sea, sin fallar sobre ninguna cuestión accesoria del juicio, o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustanciación del procedimiento. Un decreto, providencia o proveído es simplemente la resolución que le da curso formal a un procedimiento, que lo hace avanzar, que lo hace ir pasando de etapa por etapa, pero sin resolver ninguna petición ni principal ni accesoria de las partes. Por ejemplo,
¿cuál es la resolución judicial que falla la cuestión principal? Lo que principalmente se data en un juicio, dentro de la clasificación del 158. La sentencia definitiva. ¿Definitiva? La sentencia definitiva. ¿Y cuáles son las resoluciones que resuelven las cuestiones accesorias que se van dando a través de un procedimiento, es decir, los incidentes? ¿Cuál es la resolución que resuelve esas cuestiones accesorias? ¿La sentencia interlocutoria? Sí, las interlocutorias y los autos, porque las interlocutorias de primer instancia, o sea, de primer grado, resuelven incidentes estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, y los autos también resuelven incidentes, pero sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. Y los decretos no hacen ni uno ni otro, no resuelven ni la cuestión principal, no resuelven ni incidentes, sino que solamente tienen por objeto darle curso normal a un procedimiento, hacerlo avanzar de etapa a etapa. Si nosotros lo traducimos, por ejemplo, al juicio ordinario de mayor cuantía, cuando usted presenta su demanda y el tribunal hace el examen de admisibilidad y le da curso a ese procedimiento y dice a lo municipal o a la demanda, téngase por interpuesta, traslado. ¿Qué está haciendo ahí el tribunal mediante esa resolución judicial? Profe, estaría haciendo avanzar el proceso y sería un decreto. ¿Sí? Ya, el traslado es el clásico decreto, porque no se pronunció sobre el asunto principal, no se pronunció sobre una cuestión accesoria, lo único que tuvo por objeto es hacer avanzar el procedimiento, confiriéndole traslado al demandado para contestar la demanda. Simplemente eso es un decreto, es el clásico decreto. La resolución que, por ejemplo, cita las partes de audiencia de conciliación, también se dice que es un decreto, porque simplemente está haciendo avanzar de etapa al procedimiento, pero no se pronunció sobre la discusión del juicio y no se está pronunciando sobre ninguna accesión, sobre ninguna cuestión accesoria del mismo. De hecho, por ejemplo, usted vieron, sí, obviamente vieron juicio sumario, ¿cierto? No, profe, solamente ¿No? lo nombraron. Ya, pero más o menos sabe la estructura del juicio sumario, ¿cierto? Que se presenta una demanda en juicio sumario y Más luego se le corto. cita un... Sí, ya, bien. Aparte del juicio ordinario no han visto ningún otro procedimiento, ¿cierto? No, profe, solamente nombraban sumario y a veces nombraban juicio ejecutivo, pero más allá de profundizar en lo que era, no. Ya. Miren, supongamos que ustedes están en un juicio ordinario de mayor cuantía, que es lo que han visto. Interponen su demanda, el tribunal hace el examen de admisibilidad, pero en vez de decretar el traslado, dice, cítese a las partes a una audiencia de contestación al 5º día hábil. Es decir, no da traslado para contestar por escrito como corresponde en el juicio ordinario de mayor cuantía, sino que cita a las partes a una audiencia, presencialmente, al 5º día hábil. Es decir, no le está dando la tramitación que corresponde al juicio ordinario. ¿Esa resolución se puede reponer? Sí, profe. ¿Sería un decreto, no? Profe, ¿La sí sería calificarían un decreto. como...? Sí, porque lo único que hizo es darle curso al procedimiento. Lo hizo erróneamente, sí, pero su única finalidad es darle curso al procedimiento, hacerlo avanzar, pero como tiene un error, usted quiere que se enmiende ese error mediante un recurso de reposición. Pero efectivamente es un decreto. Y los autos también son resoluciones que fallan incidentes, pero lo cierto es que sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. El clásico ejemplo que dan de auto, aunque una sentencia que en realidad está, que para el proyecto de reforma se pretende eliminar porque solamente sirve para puras confusiones, es por ejemplo la sentencia que rechaza un incidente de abandono de procedimiento. Se dice que en realidad, bueno, siempre el juicio que se discute, que estaría fallando un incidente, pero no le está estableciendo ningún derecho de carácter permanente a las partes del conflicto. Pero es
el auto una resolución de poca aplicación, por así decirlo, y que de hecho en el proyecto se elimina, solamente se considera las definitivas, las interlocutorias y los decretos, perdón, los decretos. Ya. Los autos y decretos. Algo importante. ¿Qué efecto de las resoluciones judiciales no producen los autos y los decretos? Ustedes cuando vieron efectos de resoluciones judiciales tendrían que haber visto al menos el deshacimiento y la cosa juzgada. ¿Los autos producirán deshacimiento al tribunal o no? ¿Los autos y los decretos? No producen cosas juzgadas. Eso sé, profe. O sea, se discute un poco porque sí, el 181 al menos hablan de que pueden quedar firmes. Se discute, pero sí, ya, no producen cosas juzgadas. Y deshacimiento, ¿los autos y decretos producirán el efecto del deshacimiento del tribunal o no? Profe, no, porque eso es para las definitivas y la interlocutoria. El 182 regula el deshacimiento y el 182 solamente habla de interlocutorias y definitivas, no habla de autos y decretos. Y de hecho precisamente no lo producen porque los autos y decretos pueden ser modificados por el mismo tribunal que la dictó precisamente por la reposición. Perdón, no producen cosas jugadas porque en realidad lo que se discute es que se pueden adquirir el carácter de firmeza. Pero claro, cosas jugadas solamente interlocutorias y definitivas firmes. Corrijo eso. Pero autos y decretos no producen deshacimiento porque se pueden modificar por el mismo tribunal que la dictó precisamente a través de la reposición. Y de hecho el 182 no las menciona, así que por ningún motivo. Entonces, en principio, proceden contra autos y decretos, que serían las reposiciones que se denominan ordinaria y extraordinaria. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria. Y excepcionalmente, en ciertos casos específicamente señalados por ley, se permite reponer sentencias interlocutorias. Y a esas reposiciones se les denomina reposición especial. Entonces, tenemos la reposición ordinaria y extraordinaria, que procede contra autos y decretos. Luego vamos a ver cómo distinguimos una de la otra. Y hay una tercera reposición que se denomina especial, y recibe el nombre de especial cuando ésta es procedente contra sentencias interlocutorias. Y el caso más clásico, que nunca se les debería olvidar y que deberían asociar automáticamente, es el artículo 319. ¿Se acuerdan a qué se refiere el 319 o no? De hecho lo mencionamos en la diapo anterior. El 319 regula la impugnación de una resolución en particular, una resolución muy importante en el juicio ordinario y en todo procedimiento. ¿El que recibe la causa a prueba? La que recibe la causa a prueba. Y la resolución que recibe la causa a prueba, pese a que se le denomina auto de prueba, lo cierto es que es una interlocutoria de segundo grado. Y respecto de esa interlocutoria procede la reposición, que por regla general no procede, solamente procede contra autos y decretos. Pero aquí excepcionalmente, por disposición de la ley, procede la reposición. Y a esa reposición se le denomina reposición especial. ¿Por qué? Porque procede contra sentencia interlocutoria. En este caso, una interlocutoria de segundo grado. El 782, por ejemplo, que se refiere al recurso de casación en el fondo, también regula un caso de reposición especial. Dice... bueno, aquí dice que el recurso de casación en el fondo, dice que la misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato si en opinión unánime de sus miembros adolece manifiesta falta de fundamento. La Corte Suprema, conociendo un recurso de casación en el fondo, podría rechazarlo inmediatamente
se considera que carece manifiestamente de fundamento. Y esa resolución, que no se está pronunciando, que no tiene el carácter de auto y decreto, sino que de sentencia interlocutoria, es susceptible de recurso de reposición por el inciso tercero del 782. Ese también sería un caso de reposición especial. Y solamente toma importancia cuando la ley expresamente lo permite, porque por regla general la reposición solamente procede contra autos y decretos. Y otro ejemplo, porque no son más que ejemplos, es el 432 inciso segundo del CPC. ¿Se acuerdan que regula este artículo, no? Que está al final del juicio ordinario mayor cuantía. ¿Qué sucede al final del juicio ordinario mayor cuantía cuando vence el procedimiento y vence el plazo para observar a la prueba? ¿Es la resolución que cita la falta de oír sentencia? Sí, es precisamente la resolución que cita las partes de oír sentencia. Dice que venció el plazo, el tribunal citará las partes de oír sentencia. Inciso segundo, en contra de esta resolución, solo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en un error de hecho y deducirse dentro de tercero día. Ese también es un caso de reposición especial. Y se dice que es especial porque dicen que la resolución que cita las partes a oír sentencia sería una interlocutoria de segundo grado. Algunos dicen eso, otros dicen que en realidad sería un decreto solamente. Pero estos son ejemplos de reposiciones especiales. ¿Hay más en el código? Sí, pero estos son los más importantes, particularmente este. Una reposición que procede contra una resolución que no es un auto ni un decreto, sino que una sentencia interlocutoria. Entonces, recapitulando, la reposición procede por regla general contra autos y decretos. Esas reposiciones reciben el nombre de ordinaria y extraordinaria, que a continuación vamos a ver cuál es cuál. Pero la tercera clasificación, que es la reposición especial, esa procede contra interlocutorias. No contra toda interlocutoria, sino que solamente en los casos que expresamente el legislador la permite. No hay una cláusula abierta que diga que las interlocutorias son susceptibles de reposición, sino que caso a caso el legislador menciona ciertas interlocutorias respecto a las cuales procede la reposición. Hasta ahí se entiende, ¿no? Si no, me consultan porque en la última clase antes de la prueba. Profe, yo me siento un poco confundida, la verdad, pero no le podría decir cómo con qué específicamente, porque siento que estoy como llena de materia, no sé cómo decírselo. Ahí mire, autos y todos los decretos son susceptibles de un recurso de reposición. Las sentencias definitivas no son susceptibles de reposición. No hay caso. Ejemplo, estos tres ejemplos, solamente son ejemplos, en que el legislador expresamente y excepcionalmente permite deducir un recurso de reposición contra una sentencia interlocutoria. Porque las sentencias interlocutorias, el recurso que por regla general procede ante ellas es el recurso de apelación. Pero excepcionalmente y por ley expresa se permiten reponer. Esas reposiciones particulares que señala el legislador caso a caso, dogmáticamente en la doctrina reciben el nombre de reposición especial. Entonces tenemos tres tipos de reposiciones: la ordinaria, la extraordinaria y la especial. La gracia de la especial es que procede contra sentencias interlocutorias, pero no contra cualquier interlocutoria, sino que solamente contra las que el legislador va mencionando caso a caso. Estos son solamente tres ejemplos que hay en el CPC, pero hay más ejemplos. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Ya. Ya.
En cuanto a los efectos que produce este recurso, recuerden que también vimos los efectos que producía la aclaración, interpretación, rectificación, enmienda. El principal efecto que produce es que usted repone una resolución y se impide que esa resolución adquiera el carácter de firmeza o impide su ejecución. Al menos el 181 dice que un auto y un decreto pueden estar firmes, sin perjuicio que se discute. Pero el principal efecto es que si usted repone una resolución, esa resolución no va a quedar firme y como tal no se puede cumplir, no se puede ejecutar. Como tal se entiende que la reposición suspende los efectos de una resolución. El efecto denominado efecto suspensivo de los recursos. Ahí dice que, claro, el 181 no es expreso en decirlo de esa manera, pero así se desprende de la redacción del artículo. 181 dice: los autos y decretos firmes se ejecutarán, o sea, se cumplirán, un auto y decreto se ejecutará y mantendrá desde que adquiera este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto. Lo otro importante es que el 190 dice que la reposición no suspende el plazo para apelar. Es decir, si una resolución puede ser objeto de reposición y apelación, usted no puede presentar la reposición, dejar pasar el plazo y luego apelar. Que es más o menos el ejemplo que salía en el escrito del Consejo de Defensa del Estado. Que en el mismo escrito presentó apelación y aclaración, porque ni la aclaración ni la reposición suspenden los plazos para apelar. Hay una opinión minoritaria de Maturana, que Maturana dice que solamente la reposición extraordinaria suspendería los efectos de la ejecución, pero lo cierto es que en la práctica usted deduzca reposición ordinaria o extraordinaria, se entiende que ambos suspenden la ejecución o los efectos de una resolución. De hecho, en la práctica se usa mucho para evitar la realización de audiencias. Usted, por ejemplo, tiene una audiencia fijada para el día de mañana, no quiere que se realice, y presenta una reposición la noche anterior o el mismo día, una hora antes. Y eso va a producir que mientras esa resolución no se resuelva, esa reposición mientras no se resuelva, la resolución no produce efectos. Como no produce efectos, no se puede cumplir, y como no se puede cumplir, no pueden tomar o no pueden realizar su audiencia. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿O dudas? Profesor, disculpe, ¿eso quiere decir que la interposición de la posición suspende el procedimiento? No todo el procedimiento, pero suspendería los efectos de esa resolución. Si esa resolución afecta el curso del procedimiento, sí, se suspende el procedimiento. Por ejemplo, si usted está solicitando la reposición de la resolución que dio el traslado, evidentemente el procedimiento no puede seguir su curso, porque el traslado afecta al procedimiento en sí. Pero usted podría estar, por ejemplo, interponiendo una reposición respecto de una resolución sobre una cuestión accesoria. Entonces, solamente se suspenden los efectos de esa resolución en concreto, los que no necesariamente afectan todo el procedimiento. No sé si se entiende la diferencia. Profe, sería como lo de previo y especial pronunciamiento. Sí, sí. De hecho, la reposición tiene mucha vinculación, muchos la asignan como el carácter de un incidente. Entonces, depende de la resolución que usted está impugnando. Si está impugnando una resolución que versa sobre el procedimiento, al suspender los efectos de esa resolución, necesariamente va a afectar todo el procedimiento. Pero si está impugnando una resolución que solamente se refiere a una cuestión accesoria, por ejemplo, usted podría presentar una reposición contra una resolución que se pronunció respecto a una medida cautelar, sobre una medida precautoria. Eso no afecta a todo el procedimiento. Solamente va a afectar los efectos, la ejecución de esa resolución en particular, pero no va a afectar el procedimiento. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe, sí se entiende. Pero como principio general, por así decirlo, la reposición, por el hecho de interponerse, suspende los efectos o el cumplimiento de la resolución que usted está impugnando. Entonces, si a usted la citaron una audiencia para el viernes y usted repone esa resolución,
esa resolución no se puede llevar a cabo mientras no resuelvan su recurso de reposición. Por ejemplo, si la resolución ordenó que se realizara un reconocimiento pericial mañana, y usted presenta un recurso de reposición, esa diligencia que ordenó la resolución no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo hasta que resuelvan su recurso. ¿Por qué? Porque los efectos de esa resolución se encuentran suspendidos. Se parte de la base que la reposición produce siempre un efecto suspensivo. Salvo Maturana, que tiene una tesis minoritaria. Ahí se entiende, ¿no? Por ejemplo, esa resolución que fijó un reconocimiento pericial o una inspección personal del tribunal para un día en concreto, si usted la repone, esa diligencia en particular se suspende, pero eso no afecta al resto del procedimiento. El resto del procedimiento sigue su curso. Por ejemplo, el término probatorio va a seguir transcurriendo, va a seguir corriendo, porque el procedimiento en sí no se suspendió. Usted solamente suspendió los efectos de esa resolución en particular. Con eso se clarifica, ¿no? Sí, profe. Ya. Ya. Eso respecto de la reposición ordinaria y extraordinaria. Respecto al efecto de las denominadas reposiciones especiales, siempre hay que estar al texto de la ley, a la ley específica que la regula, porque recuerden que la reposición especial solamente procede cuando el legislador expresamente la ha permitido o la ha hecho procedente. Y el ejemplo más clásico, y que algo deben recordar del término probatorio, es precisamente la reposición contra el auto de prueba. Ahí, en ese caso en particular, el código regula expresamente que la reposición suspende los efectos del auto de prueba. ¿Por qué? Por regla general, ¿cuándo empieza a correr el término probatorio en el juicio ordinario de mayor cuantía? Desde que las partes son notificadas. Sí, en realidad desde la última notificación del probatorio se entiende que el término probatorio empieza a correr porque es un término de carácter común. Entonces, cuando usted practica la última notificación, el término probatorio empieza a correr. Pero puede ser que usted deduzca un recurso de reposición contra ese auto de prueba. Y según el artículo 319 y 320, esa reposición suspende el probatorio y no va a empezar a correr sino cuando se resuelva la última reposición que se haya interpuesto. Eso quiere decir que la reposición produce un efecto suspensivo. Ahí se entiende, ¿no? Mire, si al demandado o al demandante notificaron el auto de prueba ayer lunes, y a mí me lo notifican mañana miércoles, ¿cuándo es el primer día del término probatorio? El miércoles empieza a correr el plazo. Claro, en estricto rigor el día 1 sería el jueves, pero sí va a empezar a correr el miércoles, pero el primer día sería el día hábil siguiente, el día jueves. Ese sería el día 1 de los 20 días que tiene el término probatorio ordinario en el juicio ordinario de mayor cuantía, ¿cierto? Hasta ahí se entiende, ¿o no? Sí, profe. Ya. Si yo el día jueves, que se supone empezó a correr el término probatorio, presento un recurso de apelación, de reposición, contra el auto de prueba, y ese recurso de reposición se resuelve el día jueves de la próxima semana, ¿cuándo empieza a correr el término probatorio? ¿El viernes? El viernes de la otra semana, claro, el día siguiente. Significa que el término probatorio estuvo suspendido el día viernes, el sábado, el domingo no se cuenta porque inhábil, lunes, martes, miércoles y jueves. Durante todos esos días, los efectos de la autoprueba se entendieron suspendidos. Y recién va a empezar a comenzar a correr cuando se resuelva el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque en este caso se le asignó un efecto de carácter suspensivo.
De hecho, como dice ahí en la práctica, también se suele utilizar la reposición contra el auto de prueba con el solo fin de ganar días, de dilatar su inicio y de ganar ciertos días para recopilar documentos, preparar testigos u otros medios de prueba. Porque la reposición suspende el inicio del término probatorio. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Sí, se Ya. entiende. Ya, cualquier duda, por favor, hacerla. Presupuesto subjetivo. O sea, ¿quién es la legitimación y la competencia? La legitimación, según el 181, son siempre las partes. Solamente las partes pueden presentar un recurso de reposición. Aquí no hay un presupuesto, una legitimación que también le permita al tribunal actuar de oficio. La reposición es siempre un acto jurídico procesal de parte, a diferencia de la aclaración, interpretación, rectificación y enmienda. La reposición siempre la deducen las partes. Y la competencia, como sabemos que es un recurso no devolutivo, le corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución. Yo no puedo presentar un recurso de reposición ante la Corte Talca o de Santiago para que enmiende una resolución dictada por el tribunal, por el juzgado de letras de Santiago. Se tiene que presentar ante el mismo tribunal que dicta la resolución. Si la resolución la dictó la Corte de Apelaciones, la reposición se presenta ahí. Si la resolución la dictó la Corte Suprema, la reposición también se presenta ante la Corte Suprema para que el mismo tribunal la resuelva. Tramitación. De aquí viene quizás la diferencia más importante referente al recurso de reposición ordinario y el extraordinario. Porque el especial no hay mayor problema, el especial siempre va a depender de la ley que lo regule, de la ley expresa que la haga procedente. Pero la ordinaria y la extraordinaria son las que reconoce expresamente el artículo 181, que es el que más nos interesa para estos efectos. Según el código, la reposición ordinaria estaría regulada en el inciso segundo del artículo 181, mientras que la reposición extraordinaria estaría regulada en el inciso primero. Y la gran diferencia es que la reposición ordinaria tiene un plazo de 5 días hábiles, pero la reposición extraordinaria no tiene plazo. No está sujeta a ningún plazo, pero bajo la condición de que el que presente el recurso haga valer nuevos antecedentes ante el tribunal. Entonces, la reposición ordinaria tiene un plazo de 5 días hábiles que se cuenta desde la respectiva notificación, mientras que la reposición extraordinaria no tiene plazo para interponerse o presentarse, siempre y cuando el que lo presenta haga valer nuevos antecedentes frente al tribunal. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, se Profe, entiende. Dígame. ahí me queda la duda con la reposición especial cuando dice que depende de la norma que la establezca. ¿A qué se refiere con la norma que la establezca? Por ejemplo, dijimos que la reposición especial procedía contra interlocutorias, pero no contra cualquiera, sino que solamente en los casos en que la ley lo establezca. Por ejemplo, el 319, inciso 3 del CPC, es un ejemplo de reposición especial. Y a esa reposición en particular, el 319 estableció un plazo de 3 días hábiles. Entonces siempre hay que estar a la norma específica que regule esa reposición, porque la reposición del 319, inciso 3, es diferente a la del 782, inciso 3, por ejemplo. Y es diferente a la del 432, inciso 2, por ejemplo. Entonces, para determinar, por ejemplo, sus efectos, sus plazos y su forma de tramitación, siempre hay que estar a la forma en que la reguló cada norma, cada artículo, por así decirlo. Cuando me refiero a ley, me refiero a norma en sentido amplio. Entonces, por eso sí dice que depende de la norma, porque la reposición ordinaria y la extraordinaria están reguladas de manera general o amplia en el 181. En cambio, la reposición especial depende de la norma concreta en que el legislador la regule. Los efectos, por ejemplo, de esta reposición no son los mismos efectos que de esta y que de esta.
De hecho, la causal por la cual proceden tampoco son lo mismo. En cada caso, el legislador la estableció con requisitos diferentes. Por eso dice que hay que estarse a la norma que la establezca. Entonces tiene que analizar separadamente este artículo y este artículo respecto de cada reposición especial. No sé si ahí se entiende. Ya, perfecto. Ahí por chat me dice que se entendió. ¿Consultas hasta acá? Ya. Entonces, la reposición ordinaria, según el 181, inciso segundo, tiene un plazo de 5 días hábiles, que se cuenta desde la respectiva notificación de la resolución. Aquí será dado un plazo individual para cada parte de su respectiva notificación. En cambio, la extraordinaria, que se regularía en el inciso primero, no tiene un plazo, pero el legislador establece la condición o el requisito de que se hagan valer nuevos antecedentes. Eso quiere decir que yo puedo presentar una reposición frente a un auto o un decreto luego de 20 días hábiles de que se me notificó o no. Profe, sí podría, pero tendría que presentar los antecedentes, como dice ahí. Sí, simplemente eso. Se puede, pero a condición de que usted presente nuevos antecedentes. Esa es la condición. Dígame. ¿Qué antecedentes podrían ser ahí, por ejemplo? Ahí vamos a llegar a cuál es la interpretación que la jurisprudencia le ha dado al concepto de nuevos antecedentes. Porque también un concepto jurídico indeterminado nos dice qué son antecedentes. Uno habla de antecedentes y a uno se le viene a la cabeza documento, que es un poco la discusión que se daba con las medidas precautorias, si la palabra antecedente grave del derecho que reclama se refería a documentos, a un documento, a más de un documento u a otros medios probatorios. Ahí vamos a explicar un poco a qué se refiere la palabra antecedentes. Entonces, el recurso de reposición sin extraordinario, si no tiene plazo, es un recurso, ¿no? Jurídicamente, según los elementos que tradicionalmente uno analiza el recurso, ¿es un recurso? ¿O se puede presentar algún tipo de incompatibilidad con los elementos o características generales de los recursos? El hecho de que no tenga un plazo. Yo creo que sería como incompatible tal vez, Porque porque si no las personas podrían llegar y poner recurso después de un mes, no sé, pues pienso yo. y esa sentencia, esa resolución eventualmente, ¿qué carácter ya podría tener luego de un mes? ¿Cosa juzgada o firme? Podría estar firme. Entonces, por eso algunos prefieren hablar de la reposición como remedio procesal, algunos dicen. Que no es genuinamente un recurso porque podría incluso proceder contra sentencias que están firmes. Algunos también dicen que es de la esencia del recurso que tenga plazos u oportunidades. Y como aquí no lo hay, pierde este carácter de recurso. Eso es solamente dogmático, pero igual. Respecto de las interlocutorias, que sería la reposición especial, no aplica, porque cada reposición especial tiene el plazo que su propia norma le asignó. La reposición especial siempre va a tener un plazo. El plazo que la norma decida, pero va a tener un plazo. Los nuevos antecedentes solamente se aplican a autos y decretos. De hecho, Gonzalo Cortés, que lo deben ubicar con un profe de la Católica y la Conce, un poco similar a lo que alguno de ustedes dijo por ahí, asimila a la reposición más que nada como un incidente. Y como es un incidente, se sujeta a las normas de los incidentes. Y los incidentes tienen un plazo para ser promovidos, o al menos una oportunidad. Que según el artículo 85 y 86, me equivoqué. A grandes rasgos dicen que los incidentes tienen que ser promovidos tan pronto como los hechos hayan llegado a conocimiento de la parte que lo entabla. Por lo tanto, si usted se enteró de estos nuevos antecedentes el día de hoy, no puede dejar pasar 30 días y luego presentar la reposición. Tiene que reducir la reposición tan pronto hayan llegado a su conocimiento estos nuevos antecedentes. Que un poco para tratar de ponerle
un límite de carácter temporal a la reposición, sino como dicen ustedes, uno podría dejar esperar, pasar 30 días, 60 días, 90 días, o el plazo que uno quisiera, y tratar de presentar reposiciones para retrotraer todo el procedimiento. Cuestión que por temas de certeza jurídica, economía procesal y buena fe no son aceptables en un procedimiento de carácter civil, que además se rige por el orden consecutivo legal. Ya. Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿O tienen dudas? Si las tienen, por favor, háganlas. ¿Se entiende la diferencia de los plazos entre la ordinaria, la extraordinaria y la especial, o no? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces la reposición ordinaria tiene un plazo de 5 días hábiles. La reposición especial depende de la norma que la establezca. Cada caso el artículo va a fijar qué plazo tiene esa reposición. En estos 3 casos que señalé, en los 3 casos el código establece un plazo de 3 días hábiles. Pero siempre hay que revisar la norma. Esto es solamente coincidencia. Y la extraordinaria, por norma legal, no tiene plazo, siempre y cuando usted haga valer nuevos antecedentes. Ahora vamos a ver obviamente lo que son los nuevos antecedentes. Ya. Según la Suprema, ha dicho que le ha dado un contenido de carácter amplio a esta noción de antecedentes. Y dice que es cualquier hecho que produzca consecuencias jurídicas existentes, pero que al momento de la resolución hayan sido desconocidos por el tribunal, o hechos que hayan sobrevenido o se hayan producido con posterioridad al momento en que el tribunal dictó la resolución. O sea, tiene un sentido amplio. Dicen que pueden ser tanto hechos nuevos como nuevos medios de acreditamiento, como nuevos medios probatorios, que usted o no conocía al momento de la resolución o que se produjeron con posterioridad al pronunciamiento de la resolución, pero que su existencia haría modificar o haría cambiar de criterio al tribunal. También se ha dicho lo que no son nuevos antecedentes, serían simplemente efectuar nuevas alegaciones, una nueva fundamentación o una nueva interpretación que usted no hizo en su momento. ¿Se entiende lo que serían nuevos antecedentes o no? A ver, un ejemplo. ¿Se acuerdan de las medidas precautorias, no? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Cuando la carga se invierte, cuando presentan hechos nuevos, ¿o no? No, pero... ¿Pasa lo mismo con esto? No, miren. Por ejemplo, en términos generales, las medidas precautorias tienden a asegurar el resultado de la pretensión, ¿cierto? Y generalmente se vinculan a que el demandado no tiene una situación patrimonial o una situación económica que dé garantías de que eventualmente va a poder responder de la sentencia. ¿Se acuerdan más o menos de esos presupuestos generales, no? Que tiene que haber un peligro en la demora, el peligro en inmora. A grandes rasgos. Sí. Ya. Por ejemplo, puede ser, yo solicito una medida precautoria contra el demandado porque considero que al día de hoy, no sé, 13 de abril, el demandado considero que no tiene la situación económica suficiente que dé garantía de que va a cumplir con el eventual resultado del juicio, con una eventual sentencia condenatoria. Y, por ejemplo, el tribunal accede, determina que efectivamente el demandado no cumple con la garantía suficiente y decreta una medida precautoria contra el demandado. Y el demandado unos días después, no sé, 10 días después, puede ser que consiga trabajo, un empleo nuevo que le asegura un ingreso patrimonial más o menos considerable. Eso es un hecho nuevo que no existía al día 12 de abril del año 2021, sino que sobrevino con posterioridad a la dictación de la resolución judicial, y que es un nuevo antecedente
que de haberlo tenido en cuenta el tribunal, probablemente habría rechazado la medida precautoria. ¿Por qué? Porque el demandado sí tenía una situación patrimonial con la que probablemente podría responder de los resultados del juicio. Por ejemplo, un contrato de trabajo que establece una relación laboral de carácter indefinida. Es algo que presumiblemente hace esperar que ese sujeto sí pueda responder de las consecuencias patrimoniales de este procedimiento. Ahí se entiende, ¿no? Como un hecho nuevo, un nuevo antecedente, un hecho que no existía el 12 de abril, pero que existió con posterioridad. Sí, profe. Ya. Pero no nuevas alegaciones y no nuevas interpretaciones de los hechos o de la norma que yo no haya alegado en la oportunidad correspondiente. Tienen que ser o hechos nuevos o medios de prueba que se generaron con posterioridad. Puede ser también un testigo, quizá un testigo que existía al momento en que se dictó la resolución, pero que yo desconocía su existencia. Obviamente la persona existía, pero yo desconocía su calidad de testigo y lo supe con posterioridad. Y también lo puedo alegar como nuevos antecedentes. Un nuevo medio de acreditamiento, un nuevo medio probatorio que existía a la fecha de la resolución, pero que solamente tomé conocimiento de ella con posterioridad. Obviamente tiene que haber sido por una causa no imputable a mi negligencia, porque si no me estaría aprovechando de mi propia culpa, lo que también es reprochable. Ya, y vamos a hacer un pequeño break hasta 10 para las 6 y volvemos. ¿Ok? Ya, profe.